Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy no estará con nosotros nuestro compañero de trabajo, de programa, el compañero Adán Boden García. Su madre está en un estado delicado de salud y él está acompañándola. Nosotros desde este programa vamos a ponernos en oración para que su querida madre, ya con 93 años de edad, pueda recuperar su salud y restablecerse en el seno de su familia. Así que rogamos por la salud de la madre del compañero Adán Boden García y por supuesto le damos las excusas a los amigos televidentes por su ausencia. Miren, la capital, el Gran Santo Domingo, cae en estos momentos un copioso aguacero que hacía falta, ¿verdad? Hacía falta esa agüita, ¿no? El mes de diciembre prácticamente se fue en sequía. Bueno, y lo que están disfrutando su aumento de sueldo son los profesores, señores. Ahí tenemos. Los profesores han recibido desde el 2012 hasta la fecha un 67% de aumento salarial, como ningún empleado lo haya recibido. Quítale el título para que puedan ver, exacto, señor, y lo pone después, más tarde, señor director. Ahí, correcto. Miren, en el 2012, un profesor de educación básica ganaba 26.259. Si era de educación media, 29.390. Y si era un docente de educación de adultos, ganaba 27.000. Eso en el 2012. En el 2013 reciben un aumento considerable. Recuérdense que ya se había aprobado el 4% para la educación. Entonces reciben en el 2013 un profesor de educación básica, 32.847, de educación media, 37.668, y de educación de adultos, 32.847. En el 2014, los profesores y profesoras del sistema oficial de educación pública recibían, si era de un profesor de educación básica, esto es, la básica es desde el primero hasta el octavo curso, recibía 35.633 pesos. Si era de educación media, esto es desde el primero, el bachillerato, hasta el cuarto del bachillerato, entonces recibía 41.096 pesos. Y si era un profesor de adultos, de estos que dan clase de noche o dan clase
los fines de semana, recibía 36.584. En el 2015 reciben otro aumento de 39.999 lo de básica, de 46.028 lo de media y de 40.974 lo de adultos. Y ahora, en esta semana que va en curso, de 39.000 llevaron a los profesores de educación básica a 43.900. Entonces, le hicieron un aumento de 4.000 pesos en esta semana. Los de educación media, de 46.000 a 50.000, un aumento de 6.000 pesos. Y los de educación de adultos, un aumento de 5.000 pesos, es decir, de 40.000 a 45.000. De manera, señores, que los profesores no se pueden quejar y se quejan, porque yo escuché un sector del gremio que decía que era insuficiente el aumento. Pero óigame, desde el 2012 hasta el 2016, hasta principios del 2016, que ahora en el mes de enero, y precisamente en esta semana, el magisterio ha recibido un aumento de 67.18%, lo que no ha recibido ningún empleado público, y mucho menos los empleados privados. Y mucho menos los empleados privados. Entonces, creo que con este aumento de sueldo, incentivos y toda la cosa, se está dignificando al magisterio. Queda ahora de que los profesores pongan de su parte para que mejore la calidad de la educación. Pero miren, venimos aquí ahora, señor director. Miren, el gobernador del Banco Central, para que ustedes vean, aquí abajo, el gobernador del Banco Central, cuando hizo el anuncio de que la economía dominicana había crecido un 7%, que había sido la única economía de América Latina que había crecido así, seguida por Panamá, que creció un 6%. Bueno, cuando él hacía ese anuncio, él decía que había que derramar el crecimiento económico en lo más desposeído. Se refería a los empleados que ganan sueldos muy bajos. Por ejemplo, él decía que el salario mínimo de 5.000 y tanto de pesos no sirve para adquirir los artículos o productos de la canasta familiar, que para el primer quintil, esto es, ahora los economistas hablan de quintil, primer quintil, segundo quintil, tercer, cuarto y quinto. Bueno, para el 20% de la población que recibe salario mínimo de 5.117 pesos, es el primer quintil, no le da para cubrir la canasta básica para ese quintil, que llega a 13.022 pesos. Usted gana 5.000 y no le da para cubrir la canasta a ese quintil, a ese segmento de la población o de los trabajadores que ganan 5.000 pesos. Y cuando usted se va al segundo quintil, la canasta básica para el segundo quintil está en 18.528 pesos.
pero apenas el segundo quintil en las empresas grandes gana un salario mínimo de 12.873 pesos, es decir, que tampoco le da. De 12.000 a 18.000. Entonces, nuestro maestro Domingo y amigos televidentes superan todo eso. Nuestro maestro está en el tercer o cuarto quintil para adquirir los productos de la canasta básica, de manera que ha sido el único sector que ha recibido ese aumento. Por supuesto, los empleados públicos están esperando que el gobierno se acuerde de ellos y que lo incluya. Bueno, los pensionados sí, los pensionados de educación también, el aumento le cayó a ellos. Hasta 20.000 pesos, lo que ganan hasta 20.000 pesos y son pensionados en el sistema de educación, van a recibir también un aumento de salario. No dice la información cuánto es que se le aplica a los pensionados, pero van a recibir también su aumento. Pero el asunto es que los profesores y profesoras están recibiendo un considerable aumento salarial. Han sido los únicos empleados que han recibido ese, no vamos a decir que es un privilegio, pero vamos a decir que es una conquista de ellos. Así la cosa, pues hay que felicitar a los maestros y maestras por ese aumento salarial. Vámonos a una pausa y en breve continuamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, señores, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hizo una vehemente defensa de su gobierno cuando afirmó, como lo dice el titular del periódico ahí, el presidente defiende la honestidad de su gobierno. Y dijo el presidente de la República que República Dominicana no ha tenido un gobierno tan honesto como el suyo, y dijo
que sus manos están limpias y libres de pecado. Así que el presidente Medina hizo una ardorosa defensa de su gobierno. Señaló que en su gobierno que se han tomado toda la medida de austeridad, de pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Es probable que el presidente haya cometido un desliz o debió declarar mejor su asunto, debió decir, un gobierno completo que haya cumplido los 4 años, como es el caso de él, que va a cumplir sus 4 años, no ha habido en República Dominicana un gobierno que haya cumplido su periodo para el cual fue electo, más honesto que el de él. Bueno, hasta ahí está bien. Pero resulta que si ustedes revisan la historia, República Dominicana ha tenido gobiernos honestos. Ha tenido 2 sobre todo. Uno en el siglo XIX, que fue el gobierno de Francisco Ulises Espaillat, que apenas duró 7 meses, pero que fue un gobierno honesto a pulcritud. Y otro, casi un siglo después, en 1963, que fue el gobierno del presidente Juan Bosch, que también duró apenas 7 meses. Y precisamente duró esos 7 meses por su honestidad, ¿verdad? Porque Juan Bosch prefirió que lo derrocaran y no que su gobierno se convirtiera en un gobierno corrupto. Entonces, salvo haciendo estas precisiones que yo estoy haciendo ahora de esos gobiernos, Francisco Ulises Espaillat y el profesor Juan Bosch, hay que decir entonces que, y el presidente de Medina tiene toda la propiedad para decirlo, que su gobierno, al cumplir su cuatrenio, se convierte en el gobierno más honesto que ha pasado por la República Dominicana. Hasta ahí está bien. Entonces Medina hizo esa ardorosa defensa de su gobierno. Y no es para menos. Ahí han habido, él señaló que eso no quiere decir, dice el presidente, lo voy a leer como lo recogió el periodista, dice, eso no significa, dice Medina, sin embargo, que alguna gente de su gobierno no se haya manchado, pero su administración se ha caracterizado por el manejo pero bueno, ya después de este apagoncito que tuvimos, volvemos a la realidad. Pero, dice el presidente Medina, su administración se ha caracterizado por el manejo austero de los fondos públicos, por lo que podría terminar su carrera política hoy mismo, decía el presidente, con la satisfacción del deber cumplido. Ahora, el candidato de la oposición, que es Luis Abinader, ¿verdad? Lo vemos aquí. Después que el presidente pronunció esa palabra, inmediatamente Luis Abinader, no, pero que salga el título también, señor director. Que salga el título, ahí, que salga el título. Después que el presidente Medina hizo esa afirmación en un acto que tuvo lugar el pasado sábado, de proclamación de su candidatura por parte del Partido Cívico Renovador que dirige el ex general Jorge Zorrillo Zuna, al otro día Abinader en la provincia de Peravia, en Baní, juramentando a un ex PLDista,
le responde el presidente de que no es cierto que su gobierno sea el más honesto de la historia del país, y retó al presidente de la República a un debate público para, según Abinader, demostrarle que no es el gobierno más honesto. Bueno, inmediatamente voceros del presidente descartaron que el presidente vaya a debatir con el candidato a la oposición, con Luis Abinader, porque entiende que, tal como lo dijo el secretario administrativo o el ministro administrativo de la presidencia, Luis Abinader, dice el señor Peralta, Luis Abinader está enchivado, es decir, ni avanza ni retrocede en la aceptación del electorado, y por lo tanto, como hay una distancia considerable del presidente de la República frente a Abinader, dice Peralta que no vale la pena que el presidente se enfraque en una discusión, en un debate. Bueno, es lamentable que en el país no exista la normativa del debate político, porque debería existirlo. En Argentina acaban de celebrarse elecciones prácticamente hace poco tiempo y hubo debate político. Aquí no tenemos esa cultura. Ojalá cuando se discuta la ley electoral, la ley de partidos políticos, se establezca que los candidatos debatan sus ideas ante la opinión pública. Ojalá sea así. Pero lo cierto es que fue descartada esa posibilidad. De tal manera que el tema de la corrupción apunta a que va a ser un tema de cotidianidad en la campaña electoral que inicia prácticamente en este mes, ¿verdad? Ahí se va a discutir ese tema con mucha amplitud, y los sectores políticos tendrán la oportunidad de demostrar si hay corrupción o si no hay corrupción en la administración pública. Pero es una preocupación. Vamos a poner los teléfonos para que los amigos televidentes que quieran intervenir pues lo vayan haciendo, ¿no? Ahí lo tenemos, el 809-227-2749 y el 809-227-2750. ¿Verdad? Para que nuestros amigos televidentes también participen en este diálogo que tenemos, en este comentario. Bueno, ahí tenemos la primera llamada. Buenas noches. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas, le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Adelante. Tomás. ¿Cómo te va? Mira, Tomás, con respecto dos cosas. Ya, con respecto al debate. Sí. Con respecto al debate que tú planteas, yo creo que No, yo no sé qué lo planteo. La semana pasada, Danilo Medina le planteó un debate a Hipólito Mejía. Ah, ya. Hipólito lo rechazó. Ya, el candidato que está por encima no le gusta debatir. Espérate. Estoy de acuerdo contigo que hay que esperar una ley de partido político que consigne el tema del debate en los aspirantes a la presidencia, ¿verdad? Y de otros también, ¿por qué no? Ahora yo quiero plantearte una pregunta que yo te formulé con respecto a la Comisión Nacional Electoral del partido, que tú estuviste de acuerdo con la actuación de ellos y yo guardé diferencia con ellos, y eso se ha confirmado.
porque he oído ahorita al aspirante a síndico y actual alcalde de La Vega, el ingeniero Pérez, sí, decir y afirmar que por lo menos 56 mesas que le faltan, ¿verdad? Porque él tenía toda la, ¿cómo le llaman esto? Las actas. Los documentos, ¿verdad? Las actas, Está consignado las votaciones, ¿verdad? Las relación actas, de las actas. votaciones. La oficial, la que él tenía. Sí. Entonces, él dice que hay 56 mesas que no han sido computadas o que no llegaron las boletas a tiempo. Bueno, por ese caso, la comisión electoral lo dejó en manos del comité político. Es decir, los casos complejos que hubo muchos problemas. electoral no hizo su trabajo. Bueno, pero Ok. ella hizo su trabajo, pero si hay bellaco, si hay tramposo, no puede tener los ojos metidos en todas partes. Eso fue lo que sucedió. Tramposos que hicieron su bellaquería, sus irregularidades. Entonces, por eso el comité político va a tener que tomar medidas en el asunto. Eso es lo que sucedió, sencillamente. Decía entonces que el tema de la corrupción va a ser un tema de debate, porque así lo plantea, así se viene planteando ya en las discusiones que se vienen llevando a cabo. Y hay que estar preparado entonces para debatir ese asunto. ¿Cuál va a ser el norte? Bueno, Danilo Medina, que es el candidato presidencial del PLD, que es el partido de gobierno, dice que su gobierno ha sido uno de los gobiernos más honestos, o el más honesto que ha tenido la historia de República Dominicana. Entonces los opositores tendrán entonces que demostrar que no ha sido así. Aun cuando el propio presidente reconoce que ha habido gente en el gobierno que se ha manchado en la corrupción. Pero ese es el planteamiento que hace el licenciado Danilo Medina. Miren, por otro lado, quiero tratar otro tema relacionado ya con la política, ¿verdad? Dice un análisis que hace el periódico El Nacional en esta semana, dice que las fricciones, según ese análisis, en el PLD pondrían en riesgo el triunfo de Danilo. Y dice que el agrietamiento de las relaciones entre los grupos de Danilo Medina y Leonel Fernández es una amenaza para que la reelección salga victoriosa en los comicios. No sé si el periódico exagera, yo pienso que sí, yo creo que sí, que el periódico tal vez está exagerando, porque ciertamente la convención que acaba de celebrar el PLD le ha creado muchas dificultades en todo el país. Incluso el presidente Medina tenía pautado la proclamación, un acto de proclamación el 17 de este mes, y ha sido pospuesto para el 31. Y fundamentalmente esa posposición se debe a que hay que darle tiempo a la Comisión Nacional Electoral del PLD y al propio comité político que resuelvan los problemas que se han creado como resultado de irregularidades que tuvieron lugar en la convención, en las primarias que celebró el Partido de la Liberación Dominicana el 13 de diciembre. Ahí están, por doquier, las quejas.
la semana recién finalizada, la Comisión Electoral recibió de todo lo quejoso, recibió las denuncias y en algunos casos está investigando, en otros no tenían fundamento y en otro caso se declaró incompetente para resolver los problemas que se habían planteado. Pero el asunto es que cuando se vaya a proclamar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que va a ser el 31 de enero, todos esos problemas tienen que estar resueltos. Pero no, es inconcebible que se vaya a hacer un acto de proclamación, se vaya a iniciar una campaña electoral y todos esos ruidos estén marcando el norte de la campaña, cuando lo que debe hacer todo el mundo en ese partido es concentrarse en defender al presidente y candidato de ese partido. Entonces es inconcebible que se estén dando todas estas situaciones, y mucho más inconcebible es que sectores ligados al presidente Medina, a lo interno del PLD, sean precisamente los que estén propiciando todos esos escándalos, ¿verdad? Entonces yo creo que ha llegado el momento de que la Comisión Nacional Electoral, apoderada ya de las reclamaciones, investigando si es cierto o no lo que se denuncia, que esa comisión proceda a fijar su posición y a resolver esos casos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. El barrio Gonzalo Seguro. ¿Cómo es? Le hablo del barrio. Ah, qué bien. Adelante. El comité político sabe que todo eso preparado. Que habla y que debe estar ahí vendiéndolo. Ya nosotros estamos cansados de tanto disparate que han hecho ellos. Ellos son los jefes del poder aquí en este país. Pero le vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bien. La verdad es que ese problema hay que resolverlo. No podemos, el PLD no puede hacer lujo de iniciar un proceso de campaña electoral, por más bien posicionado que esté, que lo está, de verdad, pero no puede hacer lujo de iniciar un proceso de campaña con problemas internos. Buenas. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Aló? Aló, lo escucho, adelante. Mira, Tomás, con respecto al titular ese nacional, el análisis que tú señalas, tú sabes que ese el nacional, su director, es un hombre muy parcializado, que es Juan Bolívar Díaz, ¿verdad? No, Juan Bolívar Díaz no. No, óyeme, Juan Bolívar Díaz no es director del Nacional. El actual director del nacional. Que no, señor. Ah, bueno. Es Bolívar Gómez. Coincido contigo de que es un titular muy exagerado, ¿verdad? Sí. Porque la exageración, creo que es muy exagerado ese titular. Lo Bueno. otro es que la llamada sociedad civil quiere imponer, igual que el candidato de la oposición, quieren imponer el tema de la corrupción, ¿verdad? Sí. Y la corrupción es un tema que preocupa a los dominicanos. ¿Que no lo preocupa? Las encuestas sí lo reflejan. No. Ocupa No. el lugar número 14. No, eso era antes, ahora ha ocupado los primeros lugares. Teresa, Seguridad, oye bien. Ellos que siempre lo ponen en temas de campaña lo ponen. No, Y óyeme. no prospera eso. Óyeme, está bien, eso es verdad pero óyeme ahora, No, seguridad, eso no seguridad, prospera. oye, El tema seguridad ciudadana, Correcto.
Alto costo de la vida y corrupción son 3 temas que están en primer lugar. Está bien, pero eso lo quiere imponer la llamada sociedad civil y la oposición y algunos pequeños partidos. ¿Me entiendes? Mira, el director de Nacional, igual que Alberto Caminero, el periodista que yo creo que escribió eso. Sí, Alberto Caminero. También lo que pasa en el PRM también, porque ahí también hay fricciones y muy acentuadas. Gracias. Sí, es verdad. Los partidos políticos todos tienen fricciones. Todos han sufrido la merma de la democracia interna y eso, por haber sufrido la merma de la democracia interna, están padeciendo de esos problemas. Eso es una verdad honda y lironda, como se dice. Y los partidos políticos están en esa situación. Pero, reitero, póngame, señor director, el titular otra vez. Reitero, el PLD no se puede dar el lujo, de iniciar una campaña electoral con estos ruidos que ha dejado la convención, las primarias que celebró el 13 de diciembre. La salida al ruedo político ya en campaña, porque el presidente ha estado siempre en el ruedo político, pero ya en campaña. La salida del presidente y candidato del PLD tiene que darse en el marco de la unidad y la armonía de la familia PLDista, para que no suceda lo que está vaticinando el periódico El Nacional que podría suceder si continúan las fricciones internas en ese partido. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos tratando temas de interesante actualidad. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El presidente Barack Obama acudió anoche a rendir cuentas, a pronunciar su último discurso ante
el Congreso de los Estados Unidos, que se reunió en plenaria, tanto senadores como diputados o representantes. La Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes se reunieron conjuntamente para recibir el último discurso que va a pronunciar, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama. El último porque no se puede reelegir. 8 años y para su casa. Crea una fundación, dará conferencias, viajará, etcétera, etcétera. Pero no puede volver a ser presidente de la República jamás en su vida, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, el presidente Obama trató, señores, temas muy interesantes, con una visión diferente de lo que debe ser Estados Unidos. Obama, por ejemplo, le decía, así como lo dice ese título que vimos, que estamos viendo ahí, dice que le reclamó a los congresistas que reconozcan que la Guerra Fría ha terminado. Y como la Guerra Fría ha terminado, le pidió que levanten el embargo a Cuba. Oigan bien, en pleno Congreso de los Estados Unidos, pidió Obama que se levante el embargo a Cuba, porque ya no tiene sentido. Pero trató otros asuntos de palpitante actualidad. Por ejemplo, decía Obama que Estados Unidos tiene que tener el liderazgo en el mundo, no como policía, así mismo decía, no como, como una policía, como ha sido el comportamiento de Estados Unidos, que se cree que es la policía del mundo, y donde quiera que hay un problema ahí están el gobierno norteamericano con sus soldados tratando de mediar o de intervenir en esos conflictos. No, 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 no. Él decía que Estados Unidos tiene que tener en el siglo XXI un nuevo liderazgo a nivel mundial. Dice él que Estados Unidos es respetado y consultado por todos los gobiernos del mundo, pero que su liderazgo debe de sostenerse en el siglo XXI en otras dimensiones. Por ejemplo, decía él, siendo líderes en la creación de energía limpia. Energía limpia, ¿qué quiere decir? Bueno, energía que no dañen el planeta Tierra, como el monóxido de carbono. Energía fundamentada en el aire, energía eólica, energía fundamentada en el sol, la energía solar, en el agua. En fin, el presidente Obama dice que Estados Unidos debe convertirse en el líder en el mundo en ese sentido. Fíjense, hay una distancia abismal del gobierno de los Bush, por ejemplo, que ni siquiera aprobaron los convenios internacionales para proteger el planeta Tierra. Entonces, este hombre tiene un criterio totalmente diferente. Pero también plantea Obama que Estados Unidos, y para ello encargó al vicepresidente de la República y se comprometió a dar fondos y pidió que el Congreso dé fondos. Estados Unidos debe comprometerse, dice él, Estados Unidos debe estar a la vanguardia de superar el cáncer, la enfermedad del cáncer, que debe hacer todo el esfuerzo científico para
lograr la cura del cáncer. Y para eso entonces se van a abocar a desarrollar todo un programa científico en ese sentido. Y van a disponer de los fondos para ello. Dijo que Estados Unidos, por ejemplo, junto a otros países, pero Estados Unidos encabezando esa coalición de países, logró detener el ébola. Y es verdad, en África, el ébola comenzó con fuerza y se iba a extender hacia otras naciones. Y si no se le anda rápido, como se le anduvo, pues el ébola hubiera hecho estrago a nivel mundial. De manera que el presidente Obama realmente trató muchos asuntos, un discurso muy interesante, ha recibido la opinión favorable de mucha gente, porque la verdad es que se la trajo. Se comprometió, y parece que ese es un compromiso que él va a cumplir antes de que concluya su mandato, de cerrar la base de Guantánamo. O mejor dicho, no cerrar la base, cerrar la prisión que hay en Guantánamo, que ha sido un germen de violaciones a los derechos humanos. Un país como Estados Unidos, que critica a otros países porque violan los derechos humanos. Pues entonces resulta que en Guantánamo, ahí se viola de una forma flagrante, reconocido ya por el propio gobierno norteamericano, se violan los derechos humanos. Ahí secuestran supuestos terroristas y lo traen ahí a Guantánamo. Lo secuestran en esos países y lo traen ahí, lo meten en prisión sin juicio, sin nada. Señores, lo someten a torturas inenarrables. Bueno, ya han salido, incluso, se han filmado hasta películas sobre la tortura que se practica en Guantánamo. De manera que el presidente Obama se comprometió a cerrar la cárcel de Guantánamo. Y eso sería un paso muy positivo para los Estados Unidos. Y le pidió al Congreso norteamericano que hay que mejorar las relaciones diplomáticas con América Latina. Y que para ello hay que dar una serie de pasos en procura de mejorar esas relaciones diplomáticas. Un discurso muy bueno, en sentido general, el que pronunció el presidente Obama ayer anoche en el Congreso norteamericano. Miren, bueno, señores, el Chapo Guzmán ya ustedes saben que fue detenido por el gobierno mexicano en una operación cruenta, en una incursión violenta en la residencia donde se encontraba este narco, y violenta. Ahí están los videos de cómo se incursionó en ese lugar. 5 muertos, guardaespaldas que cuidaban al Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán. Pero fue capturado por el ejército y la marina
de México, al que se le había escapado en 2 ocasiones. El Chapo quiere que le hagan una película. Y yo creo que sí, que él tiene todos los méritos para que hagan una película de él. Y yo creo que esa película viene. Y va a ser una película taquillera. Porque en esa película debe de decirse cómo sobornó eran las autoridades para escaparse 2 veces de la cárcel. Como no sobornó, porque eso es así. De manera que dicen que por ese afán de que le hicieran esa película fue que lo agarraron preso. Bueno, ese puede ser parte de la causa, ¿sí? Que lo agarraran preso porque él quiere que le hagan una película. Y se puso en contacto con los actores para ello. Bueno, argumentos hay. Y dinero también, pero que una película que se haga sobre el Chapo Guzmán, sus operaciones, todo lo relacionado, va a ser una película taquillera. Va a producir muchísimo dinero. Así que fue capturado el narco Joaquín El Chapo Guzmán, considerado uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. La revista Forbes sitúa la fortuna del Chapo Guzmán sobre los $1.000 millones. ¿Ustedes están oyendo? Sobre los $1.000 millones. Entonces, eso es una cifra considerable en cualquier parte del mundo. Pero, hay que decirlo, el gobierno mexicano se anota un tanto. Algo importante, si lo extraditan hacia los Estados Unidos, como lo están pidiendo los Estados Unidos, el Chapo Guzmán no puede ser condenado a muerte, porque la Constitución de los Estados Unidos impide que un extraditado, un ciudadano mexicano extraditado hacia otro territorio, se le aplique la pena de muerte. Así que, señores, así va la situación. Hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Tomás Uriel Pérez le desea que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa.